Las enzimas de restricción son producidas por las bacterias como un mecanismo de defensa contra las infecciones víricas. Restringen o impiden la infección vírica degradando el DNA de los virus invasores. Las enzimas de restricción reconocen secuencias de nucleótidos específicas en el DNA, se unen a ellas y cortan las dos cadenas de DNA. Dependiendo de la enzima, será la secuencia que se reconozca. Esto genera fragmentos de DNA de diferente tamaño, porque las secuencias que reconoce la enzima no siempre se encuentran a la misma distancia unas de otras. Veamos el siguiente ejemplo. Una enzima X que reconozca adenina, guanina, citosina y timina va a cortar el DNA cada que aparezca esta secuencia en este mismo, y la distancia entre esta secuencia y otra puede ser de 10, 20, 30, etc. pares de nucleótidos. La mayoría de las secuencias de reconocimiento exhiben un tipo de simetría denominada palíndromo, es decir, la secuencia nucleotídica se lee igual en ambas cadenas del DNA. Hay enzimas que cortan produciendo extremos cohesivos o produciendo extremos romos. Estas enzimas se han aislado y comercializado y son utilidad en investigación genómica. Los vectores son moléculas de DNA que aceptan otras moléculas de DNA previamente cortadas por enzimas de restricción y replican los fragmentos de DNA insertados cuando se colocan dentro de células hospederas, normalmente bacterias. Esto permite la clonación de material genético. El vector y el fragmento de DNA insertado deben poder aislarse fácilmente de la célula hospedera con el fin de poder recuperar el DNA clonado para diversas aplicaciones. Los primeros vectores que se desarrollaron fueron plásmidos bacterianos modificados genéticamente. Los plásmidos son moléculas de DNA de doble cadena extracromosómicas que se replican independientemente de los cromosomas dentro de las células bacterianas. Los vectores se introducen en las bacterias mediante el proceso denominado transformación. Para la transformación bacteriana se utilizan ampliamente dos técnicas principales. Una de las técnicas implica tratar las células con iones de calcio y utilizar un breve choque de calor para introducir el DNA en las células. La otra técnica, denominada electroporación, utiliza un breve pulso eléctrico de gran intensidad para introducir el DNA en las células bacterianas. Pero, ¿cómo sé qué bacterias sí aceptaron el vector y por lo tanto poseen DNA clonado? El vector debe transportar un gen marcador seleccionable. Normalmente es un gen que codifica para una proteína que les da resistencia a antibióticos. Por lo tanto, al cultivar a las bacterias en un medio enriquecido con antibióticos, las que tienen DNA clonado crecerán y las que no aceptaron al vector morirán. Al clonar DNA en vectores, se producen muchos segmentos de DNA de interés, los cuales se pueden almacenar en bancos llamados genotecas. Pero, ¿cómo me aseguro que el fragmento de DNA que cloné tenía el gen de mi interés? La respuesta reside en el uso de una sonda, un fragmento de DNA marcado complementario a la secuencia de interés. Las técnicas de transferencia permiten detectar moléculas específicas de interés. Dependiendo de la molécula que se desee identificar, es la técnica que se utiliza. El Western blot se utiliza para detectar proteínas, el Southern blot para detectar secuencias específicas de DNA y el Northern blot para detectar secuencias específicas de RNA. Actualmente, el uso de vectores para la clonación de DNA cada vez está más en desuso y se ha reemplazado por la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. La PCR es un método para la amplificación en un tubo de ensayo de una secuencia seleccionada de DNA. En el tubo de ensayo se colocan los ingredientes necesarios para llevar a cabo la síntesis de material genético. Una vez en el equipo, suceden los siguientes pasos. Primero, se lleva a cabo la desnaturalización del DNA mediante un aumento en la temperatura. Posteriormente, se lleva a cabo la formación de cebadores. A continuación, existe la complementariedad de las cadenas. Es importante mencionar que se utiliza una DNA polimerasa termoestable, la Taq polimerasa, proveniente de la bacteria Thermus aquaticus.
finalmente se vuelve a desnaturalizar. El ciclo se repite aproximadamente de 20 a 30 veces. Existe una técnica conocida como RT-PCR, donde se amplifica una secuencia de DNA obtenida a partir de RNA. Estas son algunas técnicas de biología molecular. Su uso en la investigación permite grandes avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.